Mi hermana gemela pasó 3 meses haciéndose pasar por mí, vació mis tarjetas, dejó notitas burlonas tras colarse en mi casa y después apareció con una abogada diciendo que yo le debía dinero. Así que le di un Uno Rivers de la forma más demoledora posible. Ella siempre fue la mejor en todo, y se encargó de que todos lo notaran. Todo comenzó con una simple bola de helado. Teníamos 6 años. Yo escogí sorbete arcoíris, ella menta con chispas. El mío sabía a vómito mezclado con lavanda barata, así que lo tiré. El suyo estaba buenísimo. Bien hecho, dijeron nuestros papás. Siempre supimos quién era la gemela talentosa. Lo dijeron riéndose, pero yo sabía que lo creían. Avancemos a 9º grado, nuestros primeros exámenes finales. Vanessa siempre decía que estudiar era una pérdida de tiempo y que solo se es joven una vez. Yo estaba repasando en mi cuarto a las 2 de la mañana cuando irrumpió buscando un cargador. Al verme sobre el libro abierto, se quedó inmóvil como venado alumbrado. ¿Estás estudiando? ¿Qué demonios? Puse los ojos en blanco y cerré la puerta. Los días siguientes estuvo pegada a los libros. Al principio me alegró, hasta que publicaron los resultados. No tuve que preguntar cuánto sacó, llegó saltando para restregármelo. ¡Ja! Mira, saqué A+. A ver qué sacaste tú, dijo agitándome el papel. Le enseñé mía y se dobló de risa. Sabía que era más lista que tú. Y luego vino lo peor. En la cena sacó una copia plastificada de su examen. Mis papás ni siquiera me preguntaron mi calificación antes de empezar a idolatrarla. Yo saqué A, murmuré cuando hubo silencio. Tienes que aprender a ser más como Vanessa, respondió mi mamá sin dudar. Desde entonces empecé a apartarme. Me refugiaba en casa con nuestro gato Midnight y tragaba mis ganas de hablarles. Así que cuando llegó el momento de aplicar a la universidad, ya estaba más que lista para irme. Vanessa estaba a mi lado cuando abrió el correo de su universidad soñada. Movía la silla como niña hiperactiva. Y ahí estaba, enorme, en rojo Arial, rechazada. La vi apagarse. Tras 10 segundos llorando, se giró hacia mí. ¿Puedes decirle a mamá y papá que borraste por error mi correo de aceptación y por eso no fui? Suspiré. No sé. Gracias, eres la mejor, interrumpió sin esperar respuesta. Durante semanas fue más amable que de costumbre agradeciendo el favor. Hasta que, en una comida, le pedí las zanahorias. ¿Por qué te pasaría algo, bruja manipuladora? Me gritó. Me masajeé las sienes, ya esperando lo inevitable. Mamá, dijo. Borró mi correo de aceptación. Perdí la fecha límite. El tenedor de mi mamá chocó en el plato. Mi papá escupió el agua. Siempre supimos que estaba celosa de Vanessa, pero jamás imaginamos que llegarías tan lejos, dijo él. Desde ahí hablar se volvió imposible. Y cuando me gradué de la secundaria, irme fue la decisión más obvia. No regresé en fiestas, dejé de llamar. Me cansé y también dejé de intentarlo. Solo enviaba regalos por Amazon. Hasta para Vanessa, que ni fue a la universidad. Saltemos 4 años. Terminé la universidad. Los invité a mi graduación. Era la primera vez que los veía desde entonces. Los encontré después de recibir mi diploma. Eso podría haber sido Vanessa, fue lo primero que dijo mi mamá. Ese diploma debería ser mío. Añadió mi hermana. Luego se pusieron mi toga y mi birrete para tomarle fotos a ella, como si fuera su logro. Cuando vieron mis fotos notaron que mi dedo cubría parte del lente. Siempre arruinas mis éxitos, dijo Vanessa. Algo dentro de mí se partió. Ah, ¿como cuando te rechazaron de tu universidad y me echaste la culpa a mí? Mis papás quedaron en shock. Vanessa se puso blanca. ¿De qué hablas? Rió nerviosa. La miré directo. ¿Recuerdas el último año? Me pediste que dijera que borré tu correo porque no querías que supieran que te rechazaron. Mi mamá la observaba como si no la reconociera. ¿Es cierto? Vanessa tartamudeó. Bueno, no exactamente, pero algo así. Mi papá se acercó, me abrazó y murmuró lo siento. Me solté, tomé mi toga y me fui al dormitorio. ¡Qué alivio! Al día siguiente revisé mi cuenta bancaria para ver si podía pagar que plancharan la toga. Y ahí estaba, vacía. Cargos absurdos, 213 en The Container Store, 370 en Chucky. Chis. Sentí un calor subir por mi cuello.
Supe de inmediato quién había sido. Revisé cada transacción con el estómago hecho nudo. Eran 3 meses de robos. 3 meses drenándome mientras yo estudiaba. Con manos temblorosas llamé al banco. La agente me dejó en espera eternamente. Caminaba por mi cuarto diminuto esquivando decoraciones de graduación que ni había usado. Cuando volvió, su voz sonó amable pero firme. Necesitaban pruebas de que yo no había autorizado los cargos. Sin eso, no podían hacer nada. Colgué y cambié todas mis contraseñas, Amazon, Netflix, todo. Entonces me cayó el 20. Habíamos compartido Amazon Prime en la secundaria. Seguramente guardó los datos de mi tarjeta desde que le dejé pedir algo. Mi celular vibró. Un mensaje de Vanessa. Me humillaste en tu graduación. Considera esto una compensación por daños emocionales. Le tomé captura. Al instante llegó otro. Mamá y papá dicen que te lo merecías. Mis dedos volaron. Entré al banco y congelé todas mis tarjetas. El daño ya estaba hecho, pero al menos no seguiría robando. Empecé el reporte de fraude y subí la captura como evidencia. Uno de los cargos resaltaba, Chuck E. Cheese. Vanessa no tenía hijos ni primos pequeños. Llamé fingiendo confirmar una reserva. La gerente, muy amable, me dijo que tenían cámaras de ese día. Fui directo. La encargada, Vicky, cansadísima, buscó el video. Y ahí estaba Vanessa, nítida, usando mi tarjeta para comprar pizza y fichas con unas amigas que ni ubicaba. Vicky me dejó grabar la pantalla después de escuchar lo que estaba pasando. Cuando volví al auto revisé mi correo. Tenía 3 mensajes nuevos de mis papás. Ni los abrí. Ya sabía lo que iban a decir. Era la misma cantaleta de siempre, Vanessa en el papel de víctima y yo convertida en la villana. El teléfono sonó. Era mamá. Dejé que pasara al buzón y después escuché su mensaje. Daisy, tienes que disculparte con tu hermana. Ha llorado todo el día. Le destrozaste la estabilidad emocional con tus mentiras. Llámanos ahora. Entró otra llamada, esta vez de papá. La rechacé y bloqueé ambos números por un rato. Necesitaba aire para pensar. A la mañana siguiente me despertaron unos golpes en la puerta. Mi compañera de cuarto ya se había ido por las vacaciones, así que estaba completamente sola. Revisé la mirilla, no vi a nadie. Abrí y me encontré con un puñado de sobres metidos por debajo, cartas de rechazo de solicitudes de tarjetas de crédito, todas a mi nombre, de cuentas que yo jamás había pedido. Un escalofrío me recorrió mientras las rompía temblando. 5 compañías distintas, solicitudes enviadas la semana anterior, todas usando mi número de seguro social. Fui llamando a cada una con la voz cada vez más quebrada. 2 tarjetas habían sido aprobadas antes de detectar el fraude y las 2 ya estaban hasta el tope. Bolsas de diseñador, zapatos, joyería, miles de dólares de deuda a mi nombre. Activé alertas de fraude en las 3 agencias de crédito, pero el daño ya estaba avanzando. Mientras seguía en espera con Experian, abrí Instagram. Vanessa acababa de abrir una nueva cuenta, productos de diseñador auténticos. Estaba revendiendo todo lo que había comprado usando mi identidad. Creé un perfil falso y le escribí, fingiendo interés por una bolsa a Louis Vuitton. Me respondió al instante con los datos de pago y la dirección para recogerla. Su dirección. Capturas directas a mi carpeta de pruebas. Esa misma tarde oí voces conocidas en el pasillo. Miré por la mirilla y ahí venían mis papás con Vanessa, caminando directo hacia mi puerta. ¿Cómo diablos habían entrado al edificio? Tocaron y yo guardé silencio, grabando todo desde la rendija de la puerta con mi celular. Sabemos que estás ahí, dijo mamá. El asistente residente nos dejó entrar. Abre la puerta. Entrecerré la puerta, dejando la cadena puesta. ¿Qué quieren? Papá levantó una carpeta. La abogada de Vanessa preparó unos documentos. Solo tienes que firmar que autorizaste todas las compras. Solté una risa incrédula. ¿Están dementes? Vanessa dio un paso al frente. Firma, Daisy. Esto ya se fue de las manos. Me robaste la identidad. No te robé nada, gritó. Me lo debes. Siempre te han dado todo servido. Yo tuve que luchar mientras tú. ¿Mientras qué? Le solté. ¿Mientras tú fingías que te rechacé el correo de admisión? Merezco una compensación, siguió gritando.
Solo agarré lo que era mío. Yo seguía grabando, escondiendo el celular detrás de la puerta. Mamá intentó calmarla, pero Vanessa ya había explotado. 4 años, Daisy. 4 años tú viviendo tu vida perfecta en la universidad mientras yo me quedaba estancada. Sí, usé tu tarjeta. Puedes pagarla con tu supertítulo. Papá quiso intervenir, pero ella no se detuvo. ¿Qué son unos miles para la señorita perfecta? Seguro ni te fijaste hasta hoy. Cerré la puerta sin prisa y guardé la grabación en 3 nubes distintas. Siguieron gritando y golpeando la puerta durante 10 minutos hasta que llegó seguridad. Esa noche me reuní con mi amigo Nicolás, el de la Facultad de Derecho. Acababa de graduarse y trabajaba en un despacho del centro. Nos vimos a tomar un café y le enseñé todo. Esto es robo de identidad real, dijo mientras redactaba cartas de cese y desistimiento en su laptop. Y tienes que levantar un reporte. Pasamos 2 horas armando el expediente. Nicolás ofreció a representarme sin cobrarme un centavo. Estaba indignado. A la mañana siguiente tenía 17 llamadas perdidas de mi jefe. El estómago se me heló al regresarle la llamada. Daisy, por fin. Ayer llamaron diciendo que renunciabas de inmediato. Resultó raro porque acabas de graduarte, pero Recursos Humanos ya estaba procesándolo. Me quedé muda. Yo no llamé. No renuncio. Sospeché, dijo. La persona que llamó sonaba muy poco profesional y dijo cosas rarísimas de ti. Ven hoy para hablar con Recursos Humanos. Fui en pijama, sin arreglarme. Klaus, el de Recursos Humanos, revisó los registros de llamadas. La llamada provenía del número de Vanessa. Ni intentó disfrazarlo. Necesitamos que presentes una denuncia formal, dijo. Esto es grave. Nunca habíamos visto algo así, alguien suplantando a una empleada para arruinarle el trabajo. Estuve 3 horas llenando formularios y declaraciones. Aunque me aseguraron que mi puesto estaba seguro, pude ver la preocupación en sus caras. ¿Qué desastre familiar estaba arrastrando a la empresa? De camino a casa recibí una notificación de Facebook. Mi ex de segundo año, Jo, me mandaba un mensaje. Oye, creo que alguien se hace pasar por ti en una app de citas. Está haciendo preguntas muy personales. Lo llamé de inmediato. ¿Qué tipo de preguntas? Cosas sobre dónde guardas documentos, si tienes fotos privadas. Supe que no eras tú porque su ortografía es pésima. Le conté lo que pasaba y él aceptó seguirle la corriente para ayudarme a conseguir pruebas. En menos de 1 hora, la falsa Daisy ya había mandado decenas de mensajes intentando obtener información para chantajearme. Esa noche instalé una cámara en mi cuarto y cambié las cerraduras. El administrador no estaba muy convencido, pero cuando le expliqué la situación, aceptó. 2 días después, al volver del súper, encontré mi puerta entreabierta. Alguien había forzado la nueva cerradura. Mi cuarto estaba patas arriba, cajones abiertos, papeles tirados, caos total. Mi pasaporte y mi acta de nacimiento habían desaparecido, pero no vieron la cámara. Revisé el video desde el celular, Vanessa, entrando con una llave que solo tenían mis padres. Se pasó 20 minutos revisándolo todo, fotografiando mis estados de cuenta y robando documentos. Incluso me dejó notas pegadas por toda la habitación. No puedes esconderte de la familia. Ya sabía cómo iba a terminar todo. Para ellos, siempre sería la mala, y Vanessa, la pobre víctima incomprendida. Pero no iba a dejar que esta vez se saliera con la suya. 2 tarjetas ya habían sido aprobadas antes de que detectaran el fraude. Las 2 estaban reventadas. Bolsas de diseñador, zapatos, joyería, miles de dólares en deuda a mi nombre. Activé alertas de fraude en las 3 agencias de crédito, pero el daño ya se estaba regando como pólvora. Mientras seguía en espera con Experian, abrí Instagram. Vanessa había creado una cuenta nueva, productos de diseñador auténticos. Estaba vendiendo todo lo que había comprado usando mi identidad. Creé un perfil falso y le escribí haciéndome pasar por una compradora interesada en una bolsa Louis Vuitton. Respondió al instante con los datos de pago y la dirección de entrega, su departamento. Guardé todas las capturas en mi carpeta de pruebas. Esa tarde escuché voces en el pasillo, demasiado familiares. Miré por la mirilla y vi a mis papás y a Vanessa caminando directo hacia mi puerta. ¿Cómo diablos habían entrado al edificio? Golpearon y yo me quedé callada, grabando todo desde la rendija con el celular. Sabemos que estás ahí, gritó mamá. El Ra nos dejó entrar. Abre.
Entrecerré la puerta dejando la cadena puesta. ¿Qué quieren? Papá levantó una carpeta. La abogada de Vanessa preparó unos documentos. Solo tienes que firmar que autorizaste todas las compras. ¿Están mal de la cabeza? Me salió una carcajada. Vanessa se adelantó. Firma los papeles, Daisy. Esto ya se salió de control. Tú me robaste la identidad. No te robé nada, gritó. Me lo debes. A ti siempre te dieron todo. Todo servido. Yo me partí el alma por lo que tengo, mientras tú. Mientras que, escupí. Mientras me rechazaban de la universidad, mientras tú presumías tus logros. Merezco compensación. Tomé lo que era mío. Seguía grabando, escondiendo el celular detrás de la puerta. Mamá trató de frenarla, pero Vanessa ya estaba desatada. 4 años, Daisy. 4. Tú viviendo tu vida soñada en la uni mientras yo me pudría acá. Si usé tu tarjeta. Paga con tu título universitario. Papá intentó detenerla, pero ella siguió. ¿Qué son unos miles para la señorita perfecta? Seguro ni lo notaste hasta hoy. Cerré la puerta en sus narices sin prisa y subí la grabación a 3 nubes diferentes. Siguieron golpeando y gritando por 10 minutos más hasta que llegó seguridad. Esa noche me reuní con mi amigo Nicolás de la Facultad de Derecho. Se había graduado un año antes y trabajaba en un bufete del centro. Tomando un café, le mostré todo. Esto es robo de identidad en toda la extensión, dijo mientras redactaba cartas de cese y desistimiento en su laptop. Tenés que presentar la denuncia. Pasamos 2 horas armando todo el expediente. Nicolás ofreció a representarme gratis, estaba indignado. Para cuando terminamos, ya tenía un montón de cartas oficiales listas para enviar. A la mañana siguiente desperté con 17 llamadas perdidas de mi jefe. Sentí que se me vaciaba el pecho al devolverle la llamada. Daisy, menos mal. Ayer alguien llamó diciendo que renunciabas de inmediato. Me pareció rarísimo, justo ahora que te graduaste, pero Recursos Humanos ya estaba procesándolo. Me temblaban las manos. Yo nunca llamé. No estoy renunciando. Lo sospeché. La persona sonaba cero profesional. Solo decía que no merecías el puesto. ¿Podés venir hoy a resolverlo con Recursos Humanos? Fui a la oficina en pijama, ni me arreglé. Klaus, el encargado, revisó los registros. La llamada había salido del número de Vanessa. Ni siquiera trató de ocultarlo. Necesitamos que presentes una denuncia formal, dijo. Esto es grave. Nunca habíamos visto que alguien suplante a una empleada solo para arruinarle la carrera. Pasé 3 horas llenando formularios y dando declaraciones. Dijeron que mi puesto estaba seguro, pero podía leer la preocupación en sus caras. ¿Qué clase de caos familiar estaba arrastrando al trabajo? De camino a casa, mi celular vibró con una notificación de Facebook. Mi ex de segundo año, Jo, me había escrito, oye, suena loco, pero creo que alguien se hace pasar por ti en una app de citas. Pregunta cosas muy personales. Sentí que se me caía el alma. Lo llamé de inmediato. Jo, ¿qué tipo de preguntas? Cosas súper específicas sobre tu rutina. ¿Dónde guardas documentos importantes? Si tenés fotos comprometedoras. Supe que no eras tú por cómo escribía, fatal. Le conté todo y Jo aceptó seguir la conversación para ayudarme a juntar pruebas. En menos de 1 hora, la falsa Daisy le había enviado decenas de mensajes tratando de conseguir datos para chantajearme. Esa noche instalé una cámara de seguridad en mi cuarto y cambié la cerradura. Al administrador no le encantó, pero cuando escuchó la historia, hizo una excepción. También pedí una caja fuerte para mis documentos importantes. 2 días después, regresé del súper y encontré la puerta entreabierta. La nueva cerradura había sido forzada. Adentro, mi cuarto parecía zona de desastre, cajones abiertos, papeles por todos lados. Mi pasaporte y mi acta de nacimiento habían desaparecido del escritorio, pero no vieron la cámara. Abrí la grabación desde el celular y ahí estaba Vanessa, nítida como siempre, entrando con una llave que solo tenían mis papás. Pasó 20 minutos revisándolo todo, tomando fotos de mis estados de cuenta y robando documentos. Incluso dejó notitas. No puedes esconderte de la familia, escrita en mi espejo. Cada movimiento coincidía con momentos en los que yo estaba tan saturada que ni revisaba mis cuentas. De pronto, mi laptop sonó, nueva notificación de correo.
Otra carta de rechazo de tarjeta, esta vez enviada por email. Se me heló la sangre al abrirla. Capital One, solicitud enviada el día anterior, usando mi número de seguro social y otra vez la dirección de Vanessa. Llamé de inmediato al departamento de fraudes. La representante confirmó que se habían enviado 5 solicitudes más en la última semana. El estómago se me revolvió mientras las enumeraba. Algunas ya estaban marcadas como sospechosas, pero 2 habían sido aprobadas y enviadas urgente al apartamento de Vanessa. Mientras aún hablaba con ella, abrí Credit Karma. Mi puntaje se había desplomado, menos 150 puntos. Años de buen historial destruidos en días. La representante me guió para activar todas las alertas posibles, pero advirtió que reparar el daño tomaría meses. Mi dormitorio empezó a sentirse como una jaula. Necesitaba pensar. Tomé mi carpeta de evidencias y caminé hacia la biblioteca. El aire fresco me ayudó a ordenar mis ideas, documentar todo, detener el daño y reunir pruebas suficientes para frenar a Vanessa de una vez. La biblioteca estaba casi vacía. Ocupé una sala de estudio y extendí todo, estados de cuenta, capturas, cartas de rechazo. Viéndolo junto, el patrón era clarísimo. Vanessa llevaba meses tanteando el terreno con compras pequeñas antes de lanzarse de lleno al fraude. Mi celular vibró, número desconocido. Estuve a punto de ignorarlo, pero recordé que tenía a mis papás bloqueados. Contesté. Era mamá. Daisy, esto ya es ridículo. Tu hermana está destrozada. Dice que inventaste todo por celos de su nuevo emprendimiento. ¿Nuevo emprendimiento? No pude ocultar la incredulidad. Empezó a vender productos de diseñador por internet. Muy emprendedora, según ella. No como yo, que solo invento acusaciones. Corté sin decir una sola palabra. Abrí Instagram y busqué la cuenta nueva de Vanessa. Ahí estaba su closet, fotos recién publicadas de bolsos de diseñador, zapatos, joyas, todo comprado con mi identidad robada. Los precios estaban infladísimos, más altos que el valor real. Crear una cuenta falsa me tomó minutos. Le escribí preguntando por una bolsa Gucci, fingiendo emoción. Vanessa respondió al instante con instrucciones de pago y la dirección de entrega, su departamento. Solo aceptaba efectivo al día siguiente. Capturé todo. A la mañana siguiente, más caos, 3 nuevos rechazos de tarjetas en mi correo y una aprobación. Discover había emitido una tarjeta con un límite de 5,000 pesos. A pesar de las alertas de fraude, llamé de inmediato, pero ya estaba al tope y bloqueada, apenas horas después de haber sido aprobada. Fui a Chuck E. Cheese esperando encontrar a la gerente, Victory, en un momento tranquilo. El lugar olía a pizza grasienta y desinfectante fuerte. Victory se acordaba de mí por la llamada previa sobre Vanessa y fue más comprensiva de lo que esperaba. Buscó la grabación en su computadora antiquísima y ahí estaba Vanessa, nítida, usando mi tarjeta de débito. ¿Puedo tener una copia?, pregunté intentando no sonar desesperada. Victory miró alrededor, nerviosa. No deberíamos, pero graba la pantalla. Yo no vi nada. Le agradecí como si me hubiera salvado la vida, asegurándome de grabar claramente la cara de Vanessa. Reía con sus amigas mientras pasaba mi tarjeta como si fuera suya. La hora coincidía exactamente con mi estado de cuenta. Ya en el auto, vi varias llamadas perdidas de un número desconocido. El buzón de voz me dejó helada. Era mi jefe. Daisy, recibimos una llamada preocupante sobre ti. Comunícate con recursos humanos de inmediato. Con las manos temblando llamé al departamento. Klaus contestó enseguida, serio. Alguien llamó haciéndose pasar por ti. Dijo que renunciabas por un colapso emocional. Fue muy gráfico. No fui yo, logré decir. Lo imaginamos. La persona también dijo que no merecías tu puesto, ¿podés venir para el reporte? Fui directa a la oficina sin siquiera cambiarme. Klaus ya tenía los registros. La llamada había salido del celular de Vanessa. Ni se molestó en ocultarlo. Esto es acoso grave, dijo mientras escribía. Legal necesitará documentación. 3 horas después salí con la promesa de que mi empleo estaba seguro, pero con miedo de que Vanessa contactara a futuros empleadores. En el camino recibí un mensaje por Facebook. Era Ko, mi ex en segundo año, con una captura. Alguien usando mis fotos había hecho match con él en una app de citas, preguntando cosas muy personales sobre mis años universitarios. Lo llamé de inmediato. ¿Qué tipo de preguntas? ¿Dónde vivías?
con quien compartías cuarto, si tenías fotos vergonzosas. Supe que no eras tú porque te llamaba por otro nombre. Planeamos que él siguiera la conversación para obtener evidencia mientras yo documentaba todo. En pocas horas, la falsa yo le había mandado decenas de mensajes buscando material para chantajearme. La mala ortografía le delataba el estilo a Vanessa. Esa noche me puse seria. Compré una cámara para mi cuarto, cambié la cerradura, compré una caja fuerte para mis documentos. El administrador refunfuñó, pero terminó aceptando. También cambié todas mis contraseñas usando un gestor con claves imposibles. Los siguientes 2 días fueron sorprendentemente tranquilos. Aproveché para organizar evidencia, presentar reportes policiales y trabajar con Nicolás en los documentos legales. Redactó cartas de cese y desistimiento y me explicó los pasos para presentar cargos. Y entonces llegué a casa para encontrar la puerta entreabierta. La nueva cerradura había sido forzada, el marco, marcado. Adentro era un caos, cajones abiertos, papeles tirados, mis cosas revueltas. Mi pasaporte y mi acta de nacimiento, que ingenuamente había dejado en el escritorio, ya no estaban. Pero la cámara lo había grabado todo. Revisé la grabación en el celular mientras la rabia me quemaba la garganta. Vanessa había entrado con una llave, una que solo mis padres tenían. Pasó 20 minutos revisando mis cosas, fotografiando mis documentos financieros, robando papeles de identidad. Incluso se tomó el tiempo de dejar mensajes. No puedes escapar de la familia pegado al espejo, ríndete en mi laptop. Llamé al 911 de inmediato. La oficial, Victoria, llegó en menos de media hora. Su compañero buscaba huellas mientras ella veía la grabación. Esto es allanamiento, robo e identidad usurpada, dijo. Con pruebas así, sí podemos presentar cargos. Mientras esperaba el informe, pensé en Vita, la mejor amiga de Vanessa en la secundaria. Siempre fue amable conmigo y sabía ver a través de sus manipulaciones. La busqué en Facebook y le mandé mensaje. Contestó al instante. Oye Daisy, llevo años esperando que alguien le exponga, ¿te llamo? En minutos me estaba contando años de abusos. Le hizo lo mismo a su compañera de cuarto de primer año. Le robó la tarjeta, gastó cientos y luego convenció a todos de que la otra mentía. Tengo capturas de ella presumiéndolo, añadió. ¿Harías una declaración oficial?, pregunté. Por supuesto. Ya me harté de verla lastimar a otros. Los siguientes días armé mi caso pieza por pieza. Estados bancarios, videos de seguridad, capturas, testigos como Vita, mensajes de chantaje, la grabación de su confesión detrás de mi puerta. Nicolás me ayudó a convertir todo en un expediente legal completo. Mi celular no dejaba de sonar. Números desconocidos, seguramente mis padres. Dejé todo en buzón. Tenía prioridades, reparar el desastre. Las agencias de crédito ya tenían alertas activas. Mi banco canceló y reemitió tarjetas con seguridad reforzada. Mi empleador registró el acoso por si se requerían acciones legales. Entonces Vanessa entró en pánico. Una llamada de un número desconocido llegó una noche. Estuve a punto de ignorarla, pero presioné grabar antes de contestar. Daisy, tenemos que hablar. Esto se nos fue de las manos. Tú entraste a mi cuarto, Vanessa. Solo estaba buscando algo que me pertenecía. ¿Qué exactamente te pertenece en mi dormitorio? Silencio. Largo. Mira, hagamos un trato. Te devuelvo tus documentos y te pago parte del dinero, si abandonas todo. ¿Parte del dinero? No puedo regresar lo que ya vendí, pero te doy la mitad de lo que gané. Es justo. Justo, repetí, tragándome la risa amarga. Me robaste la identidad. Intentaste que me despidieran. Estás destruyendo mi crédito. Tú arruinaste mi vida, gritó de pronto, desmoronándose. Tú lo tuviste todo, universidad, libertad, futuro. Yo me quedé aquí, recordando cada día que no era tú. 4 años escuchando, ¿por qué no puedes ser como Daisy? 4 años de comparaciones. Me lo debes. No te debo nada, respondí, con una calma que no sentía. Tú elegiste cada paso que diste. Yo no decidí que la universidad te rechazara. No decidí que te consideraran la gemela fracasada. Pero sí escogiste mentir, culparme, usarme como excusa y robarme en lugar de enfrentar tus propias decisiones. Cortó la llamada, pero toda la conversación quedó grabada. A la mañana siguiente, mis redes ardían. Vanessa había publicado en todas partes.
etiquetando a conocidos, familiares lejanos, amigos de la infancia. Según su versión, yo estaba desequilibrada, envidiosa de su éxito, inventando acusaciones porque no soportaba verla triunfar como emprendedora. Algunos le creyeron sin dudar. Empecé a recibir mensajes preguntándome si necesitaba ayuda, si estaba pasando por algo, por qué mentiría sobre mi propia hermana. Otros, los que nos conocían mejor, no estaban tan convencidos, pero la fachada de Vanessa siempre había sido sólida. Así que respondí con hechos. Escribí una publicación larga y detallada con todas las pruebas, la grabación de ella entrando a mi cuarto, los estados de cuenta con los cargos no autorizados, capturas de sus ventas de artículos robados, los reportes crediticios mostrando las solicitudes fraudulentas. Todo organizado cronológicamente, sin espacio para dudas. La reacción fue inmediata. Los comentarios se llenaron de sorpresa, indignación, incredulidad. En mi bandeja de entrada aparecieron mensajes de personas que también habían sido víctimas de Vanessa, excompañeros, colegas, hasta parientes que nunca habían dicho nada. Estafas pequeñas, manipulaciones, mentiras. Era un patrón antiguo. El teléfono sonó. Mamá. Me quedé mirando la pantalla, dudando. Al final contesté. Daisy, su voz sonaba más tenue que nunca. Vimos tu publicación. El video. Todo. ¿Es verdad todo esto? Cada palabra. Tu papá y yo necesitamos verte. Por favor. ¿Para qué? ¿Para qué me culpen otra vez por destruirle la vida a Vanessa? No. Para pedirte perdón. Para entender en qué momento te fallamos tanto. Fui a mi antigua casa al día siguiente con un nudo en la garganta. Todo estaba igual, pero también distinto, más pequeño, más desgastado. Mamá abrió la puerta con los ojos hinchados. Papá estaba sentado en la mesa, la laptop delante de él, como si necesitara volver a ver el video para creerlo. Habían visto las imágenes decenas de veces, su hija intachable entrando a mi cuarto, saqueando mis cosas, destrozando mi vida por resentimiento. Nosotros le dimos la llave, murmuró mamá. Para una emergencia. Nunca imaginamos. Vanessa estaba en la esquina. Ya no tenía el aire arrogante de siempre. Se veía derrotada, perdida, diminuta. Dilo, exigió papá. Dilo ahora. Y por fin se derrumbó. Confesó cómo el enojo la había consumido durante años. Como cada cosa que yo lograba la vivía como un ataque. Como se convenció de que merecía una compensación. Como todo empezó con un pedido en Amazon y terminó en un robo de identidad completo. Te odiaba, admitió. Tú pudiste irte. Tú pudiste convertirte en alguien. Yo me quedé aquí, siendo nadie. No eras nadie, respondí con calma. Elegiste no hacer nada. Eso es diferente. Fácil para ti. Tenías buenas notas, aceptaciones, un futuro. Porque trabajé por eso. Mientras tú salías de fiesta, yo estudiaba. Mientras tú inventabas excusas, yo hacía planes. Tú también pudiste hacerlo. Todos me comparaban contigo, gritó. ¿Por qué no puedes ser como Daisy? Daisy jamás haría eso. Mira qué bien le va a Daisy. No podía escapar de ti, así que intenté convertirme en ti. El silencio cayó como una losa. Mamá intentó tomarme la mano, pero me aparté. Años de heridas no se curan en un instante. Las semanas siguientes fueron intensas. Las denuncias se presentaron. Las compañías de tarjetas investigaron. Los fraudes se revirtieron uno por uno. Me devolvieron el dinero, aunque mi crédito tardaría meses en recuperarse. Vanessa fue acusada formalmente de robo de identidad, fraude y allanamiento. Su abogada negoció un acuerdo, servicio comunitario, libertad condicional, terapia obligatoria y restitución total. Evitó la cárcel por un pelo. Luego vino la terapia familiar. La doctora Martínez, voz suave, mirada firme, diseccionó años de favoritismo, permisividad y silencios. Validó todo lo que siempre sentí pero que nadie quiso admitir. Pensé que estaba ayudando, sollozó mamá en una sesión. Vanessa siempre parecía tan frágil. Lo que hizo, dijo la doctora, fue crearle un sentimiento de derecho, y al mismo tiempo hacer que Daisy se sintiera invisible. La terapia individual de Vanessa reveló ansiedad, depresión y rasgos de un posible trastorno de personalidad. No justificaba nada, pero explicaba mucho. Había pasado años construyéndose un papel de víctima para evadir responsabilidad. Con el tiempo, lentamente,
empezamos a reconstruir algo nuevo. No la familia de antes, esa ya estaba muerta, sino una versión más honesta, con límites firmes. Vanessa consiguió un trabajo en retail. Se inscribió en un colegio comunitario. Por primera vez empezó a construir una identidad que no dependía de destruir la mía. Al principio yo mantuve distancia. Iba a terapia, pero no dejaba que nadie cruzara mis límites. La confianza rota tarda en soldarse. Pero con el tiempo noté cambios reales. Disculpas sin excusas. Preguntas auténticas de mis padres. Cenas sin comparaciones. Elogios sin ser robados. Algunos familiares todavía creían que exageraba. Otros se quedaron del lado de Vanessa. Pero yo, por primera vez en mi vida, me sentía libre. Libre de las dinámicas que me asfixiaron de niña. Libre de las comparaciones que me seguían como sombra. Libre para existir sin justificarme. La chica a la que le dijeron que no era suficiente. A la que culparon por los fracasos ajenos. A la que le robaron su identidad y su historia. Al fin estaba viviendo su verdad. Y esa verdad terminó liberándonos a todos. Subí los escalones del tribunal como si escalara una montaña, sosteniendo mi carpeta de evidencias. Vanessa y su abogada conversaban cerca de la entrada. Mis padres, agotados, esperaban al centro. Tras semanas de declaraciones, audiencias y tensión, el juicio comenzaba. Adentro, la fiscal expuso todo con precisión quirúrgica. Las grabaciones aparecían en la pantalla, Vanessa entrando a mi cuarto, revisando cada cajón, robando mis documentos. Luego, meses de transacciones no autorizadas. Solicitudes de tarjetas en mi nombre. Capturas de ella vendiendo objetos robados. La defensa trató de reducirlo a errores de una joven con problemas. La fiscal respondió presentando a Vita, quien contó lo que Vanessa había hecho a otras personas. Pruebas del perfil falso que obtuvo a Klaus confirmando la suplantación laboral, y a la oficial Becchoya con los cargos formales. En el receso me lavé la cara en el baño. Vanessa entró detrás de mí. Dos rostros idénticos reflejados en el espejo, pero vidas opuestas. Yo, cansada pero firme, ella, hecha pedazos. Abrió la boca, pero su abogada la sacó de inmediato. No hables con la víctima, murmuró. De vuelta en la sala, Vanessa subió al estrado. Su voz tembló mientras admitía todo, el robo de datos, los fraudes, el allanamiento, los intentos de destruir mi carrera, las cuentas falsas, el resentimiento acumulado. El juez no tardó nada. Culpable de todos los cargos. La sentencia vendría después, pero la condena ya estaba puesta. Los hombros de Vanessa se desplomaron mientras escuchaba los cargos. Afuera, la prensa esperaba. Alguien había filtrado la historia del caso de las gemelas. Nicolás me ayudó a salir entre la multitud sin responder preguntas. Mis padres venían detrás tratando de cubrirse el rostro de las cámaras. A la mañana siguiente, el caos volvió a golpear. Mi teléfono vibraba sin parar con notificaciones. Las noticias locales habían publicado el reportaje. Hermana gemela roba identidad en elaborado esquema de fraude. Mi cara tomada de redes, junto a la foto policial de Vanessa, estaba por todas partes. Apagué el celular y me dediqué a controlar daños. Las agencias de crédito pedían documentación actualizada. El banco exigía formularios adicionales. Cada compañía involucrada en las tarjetas fraudulentas tenía sus propios procesos. Pasé horas al teléfono, repitiendo la misma historia una y otra vez. Nicolás redactó una declaración formal para mi empresa, aclarando que yo era la víctima, no la culpable. Klaus, de Recursos Humanos, me llamó personalmente para asegurarme que mi puesto seguía seguro, aunque su voz dejaba claro que la atención mediática era un problema para todos. 3 días después llegó la sentencia de Vanessa. 2 años de libertad condicional, 200 horas de servicio comunitario, terapia obligatoria y restitución completa. Sin cárcel, gracias al acuerdo de su abogada. Me senté en la galería del tribunal observando cómo escuchaba el veredicto. Se veía más pequeña que nunca, desinflada por el peso de todo. Al salir, mamá se acercó en el estacionamiento. Se retorcía las manos mientras hablaba sobre terapia familiar, sanación, seguir adelante. Le escuché sin hacer promesas. Las llaves del auto se sentían pesadas en mi mano. Los pagos de restitución comenzaron a llegar semanas después. Montos pequeños al principio, luego más grandes cuando Vanessa vendió su coche y vació sus ahorros. Cada cheque venía acompañado de una nota fría de su abogada con la cifra exacta, términos legales que sonaban huecos comparados con años de traiciones.
Usé ese dinero para saldar los cargos fraudulentos, preparar mi crédito y pagar los gastos legales. El resto lo guardé como colchón para futuros imprevistos. Mi puntaje crediticio por fin empezó a subir. Cada punto recuperado era otra victoria. El trabajo se convirtió en mi refugio. Me sumergí en proyectos, me quedé horas extra para no pensar en la familia. Mis colegas sabían que algo había pasado, pero respetaban mi silencio. A veces alguien mencionaba haber visto la noticia, cambiando de tema de inmediato al notar mi expresión. Una noche, Nicolás me envió capturas de pantalla. Vanessa había creado nuevas cuentas con nombres falsos, publicando que era víctima del sistema judicial y que yo la había tendido una trampa. Sus publicaciones apenas recibían atención, la mayoría ya la reconocía por el reportaje. Documenté todo y se lo envié a Nicolás, que lo remitió al oficial de libertad condicional. Las cuentas desaparecieron días después. Habían emitido una advertencia, un paso más y violaría su libertad condicional. Mamá llamó cada semana, dejando mensajes que casi nunca contesté. Su voz cada vez sonaba más agobiada, avances en terapia, el progreso de Vanessa, la salud de papá deteriorándose por el estrés. La culpa de siempre trató de asomar, pero la empujé lejos. 6 semanas después del inicio de la libertad condicional, recibí un paquete sin remitente, pero reconocí la letra al instante. Dentro estaban mi pasaporte y mi acta de nacimiento con una nota adhesiva. Lo siento, nada más. Llevé los documentos a validar, asegurándome de que no fueran falsificaciones. El funcionario me miró extraño cuando expliqué la razón, otra pequeña humillación entre tantas. Mi contrato de alquiler terminó 2 meses más tarde. Encontré un departamento al otro lado de la ciudad, un lugar donde Vanessa no conociera la dirección. La empresa de mudanza llegó temprano, empacando mi vida en cajas. No dejé dirección de reenvío. La primera noche me senté en el suelo comiendo comida para llevar, rodeada de cajas como pequeñas murallas. Cada una representaba un nuevo inicio. El teléfono vibró con mensajes de mamá preguntando si estaba bien, si necesitaba algo. Lo apagué. Me enfoqué en desempacar. La semana siguiente me ofrecieron una promoción en el trabajo, más responsabilidad, mejor salario. Mi jefe dijo que estaban impresionados con cómo había manejado los desafíos recientes. Código profesional para. Sobreviviste a un escándalo público. Acepté sin dudar. La asignación de servicio comunitario de Vanessa llegó por el sistema judicial. Trabajaría clasificando donaciones en una tienda de segunda mano. La ironía era evidente. La chica que vendía artículos de diseñador robados ahora doblaba ropa usada. Una vez pasé por la tienda. Desde el auto la vi doblando prendas bajo la mirada estricta de su supervisora. Levantó la vista justo cuando yo pasaba. Nuestras miradas se cruzaron por un instante. No reduje la velocidad. Las llamadas de mamá se hicieron menos frecuentes, pero más cargadas de emoción. Dejó un mensaje contando un avance en terapia, diciendo que Vanessa por fin estaba admitiendo el daño que hizo, que la terapeuta decía que el proceso de sanación familiar podía comenzar. Lo borré sin escucharlo completo. Las alertas de monitoreo crediticio se volvieron parte de mi rutina. Revisaba cada mes por actividad fraudulenta. Cada mes no había nada. Poco a poco dejé de revisar diario. Luego dejé de revisar cada semana. La libertad se medía en detalles pequeños. Nicolás me invitó a la fiesta de fin de año de su firma. Estuve a punto de decir que no, pero me empujé a intentarlo. En algún momento tenía que volver la normalidad. Conversé con algunas personas, evité cualquier tema familiar, me limité a hablar de trabajo. Varias personas mencionaron que habían seguido el caso y que admiraban cómo lo había manejado. De regreso conduje por mi antiguo vecindario. Las luces navideñas brillaban en casas que conocía de memoria. Me pregunté si mamá habría decorado ese año, si papá la estaría ayudando pese a su salud, si Vanessa seguiría cumpliendo sus horas de servicio. Mi nuevo apartamento seguía sin adornos. Había comprado un arbolito, pero nunca lo armé. El trabajo ocupaba mis días, sin dejar espacio para el espíritu navideño. Compré regalos para algunos amigos, ignorando por completo a mi familia. El carrito de compras quedó abandonado cuando llegué a los nombres de mis padres. Los pagos de restitución seguían llegando. Cada cheque era un recordatorio silencioso. Activé el depósito automático para no ver más el membrete del abogado. Mes tras mes, el monto en mi cuenta crecía, reponiendo lo perdido. Un mensaje de Vita apareció un día. Se había cruzado con Vanessa en el supermercado.
Intercambiaron un saludo incómodo antes de que Vanessa saliera casi corriendo. Dita comentó que se veía más sana, menos enfurecida. Le agradecí la actualización y cambié de tema. Un día mi jefe me llamó a su oficina. Tenía un proyecto nuevo que requería precisión y absoluta discreción. Mi manejo de la situación reciente demostraba que era confiable. Acepté. El proyecto me consumió durante semanas, largas jornadas revisando procesos, asegurando información sensible. Encontré paz en la estructura, en la claridad. Nada de manipulación, nada de caos, nada de familia. Solo trabajo concreto y limpio. Una noche, mientras organizaba archivos, seguridad llamó. Había un hombre en recepción preguntando por mí. El corazón me dio un vuelco, hasta que dijeron que era un señor mayor. Papá. Pedí que le dijeran que ya no estaba en la oficina. Aún así, llamó desde el lobby. Su voz sonaba cansada, más vieja. Solo quería hablar, saber si estaba bien, disculparse otra vez, contarme que la salud de mamá también se había afectado por todo el estrés. Escuché en silencio, contestando apenas. Colgué con promesas vagas de mantener el contacto. Las cámaras de seguridad mostraron que se quedó allí otra hora, sentado, esperando, antes de irse, con los hombros caídos y el paso lento. Miré el video a la mañana siguiente sin sentir nada más que un profundo agotamiento. La rabia se había evaporado. Solo quedaba un vacío silencioso. La oficial de libertad condicional de Vanessa me contactó para hacer la declaración de impacto a la víctima. Pasé días redactándola, intentando explicar la magnitud del daño que había provocado. Lo financiero era fácil de medir, lo emocional, casi imposible de traducir en palabras. La envié sin releerla. La primavera llegó con su promesa vacía de renovación. Yo seguí enfocada en el trabajo, en recuperar mi crédito, en mantener la distancia. La promoción trajo desafíos nuevos que llenaban mis horas. Mis fines de semana se reducían a hacer compras, preparar comida, descansar un poco. Nada de cenas familiares ni dramas innecesarios. Recibí una invitación de boda de una amiga de la universidad. Más uno, decía. Confirmé solo por mí. Nadie necesitaba explicaciones. Cuando llegó el día, me alivió no tener que responder preguntas sobre mi familia. Ese puente ya estaba reducido a cenizas. Durante el baile de padre e hija salí un momento. El aire frío me ayudó a calmar una punzada extraña de pérdida, no por lo que fue, sino por lo que pudo haber sido. Una familia que celebrara logros en vez de arrebatarlos, padres capaces de ver a sus dos hijas con claridad. Regresé al salón justo cuando servían la torta, sonriendo de manera automática. La familia de la novia parecía tan normal, tan funcional. Su hermana dio un brindis lleno de cariño, sin ni un rastro de resentimiento. Me pregunté si sabían cuán afortunadas eran. El lunes me devolvió a la rutina, trabajo, casa, repetir. Estable. Predecible. Mi puntaje crediticio había mejorado bastante. La promoción me daba estabilidad. Mi nuevo apartamento se sentía como hogar. Pequeñas victorias que juntas construían una vida lejos del caos. Vanessa completó sus horas de servicio comunitario antes de tiempo. Según los registros judiciales, seguía en libertad condicional, pero ya había cumplido con las actividades designadas. Me pregunté qué haría después, aunque enseguida descarté el pensamiento. Ya no era asunto mío. Mamá envió una carta a mi oficina, adivinando que me había mudado. Varias páginas escritas a mano sobre terapia familiar, reconciliación, progreso de Vanessa, cuánto me extrañaban. La guardé con toda la demás documentación, sin responder. El primer aniversario del veredicto pasó sin fanfarria. Trabajé hasta tarde, pedí comida, vi televisión sin pensar demasiado. Solo un instante de reflexión, todo lo que había cambiado, lo que había reconstruido, lo lejos que había llegado. Nicolás me llamó con novedades legales. Los pagos de restitución estaban al día. Sin violaciones de la libertad condicional. El sistema había hecho lo suyo. Me comentó que Vanessa había pedido una liberación anticipada por buena conducta, un trámite común, aunque quizás sin éxito. Le agradecí y volví a mis hojas de cálculo. Los números siempre fueron más fáciles que la familia, columnas limpias, sin dobles intenciones, sin emociones escondidas. Mi teléfono vibró con un mensaje desde un número desconocido, una foto del anuncio de graduación de Vanessa del colegio comunitario. 2 años tarde, pero al fin lográndolo. Bloqueé el número. Hay puentes que simplemente no pueden reconstruirse.
El verano trajo una oferta laboral de una empresa competidora, mejor salario, nueva ciudad, nuevo comienzo. Le di vueltas por semanas. La distancia me atraía más que el dinero. Un lugar donde nadie supiera del robo de identidad, de la gemela que destruyó mi vida por un tiempo. Acepté el puesto. Di un preaviso generoso. Mi jefe intentó contraofertar, pero ya había decidido. Necesitaba cortar todo de raíz. Mis compañeros organizaron una pequeña despedida, cuidándose de no mencionar por qué empezar de cero era tan importante para mí. Empacar se sintió distinto esta vez, no era una huida, era una elección. Cada caja etiquetada apuntaba a un futuro controlado por mí. Todo listo, mudanza, vuelo, departamento nuevo. No necesitaba aprobación ni permiso de nadie. La última semana pasé frente a mi antigua casa por última vez. El auto de mamá seguía allí. El jardín de papá, abandonado. El auto viejo de Vanessa ya no estaba, lo había vendido para pagar la restitución. No reduje la velocidad. No sentí el impulso de bajar. Solo reconocí lo que estaba dejando atrás. El camión de mudanza llegó a tiempo. Los operarios trabajaron sin hacer preguntas personales. Cada caja que cargaban era una parte de mi vida. La libertad, medida en metros cúbicos. Dejé la ciudad al atardecer, volando hacia mi nuevo trabajo. Abajo, las luces de mi antigua vida se hacían cada vez más pequeñas hasta desaparecer. En algún lugar, mi familia seguiría con su terapia, su proceso, su camino. Sin mí. La nueva ciudad me recibió con lluvia y tráfico. El edificio era moderno e impersonal, perfecto. Guié a los operarios para desempacar lo esencial y pedí comida de un lugar completamente desconocido. Todo sabía a un comienzo nuevo. El trabajo empezó el lunes siguiente, gente nueva, retos nuevos, oportunidades nuevas. Recursos Humanos procesó mis documentos sin mencionar antecedentes ni escándalos. Un verdadero reinicio. Pasaron semanas adaptándome, aprendí rutas, cafés, supermercados, gimnasios. Creé rutinas solo mías. Mi celular seguía en silencio. El número viejo estaba desconectado. Solo contactos profesionales tenían el nuevo. Una noche, al desempacar las últimas cajas, encontré fotos familiares, cumpleaños de la infancia, graduaciones anteriores al desastre. Las miré sin enojo ni nostalgia, solo como evidencia de otra vida. Las guardé en el armario. No estaba lista para exhibirlas, pero tampoco para tirarlas. Quizá algún día signifiquen otra cosa. Por ahora son prueba archivada de que sobreviví. Una colega me invitó a tomar algo. Acepté. Hablamos del trabajo y de la ciudad. Cuando preguntó por mi familia, dije que era hija única. La mentira salió sola, levantando un muro claro desde el principio. No insistió. El apartamento empezó a sentirse como casa. Puse muebles nuevos, colgué arte, llené la cocina. Cada elección fue solo mía. Pinté una pared de azul oscuro solo porque quise. Libertad en cada detalle. Los fines de semana exploraba museos, parques, restaurantes. Una vida trazada por mis decisiones, sin el peso de nadie más. 6 meses después recibí una carta reenviada por Nicolás. La libertad condicional de Vanessa había terminado con éxito. Restitución completa. Requisitos cumplidos. Capítulo cerrado. Rompí la carta sin ceremonia. Las estaciones cambiaron mientras mi carrera avanzaba. Logré reconocimiento sin la sombra de mi familia. En mi nuevo entorno, yo era simplemente competente y confiable. El pasado ya no definía mis logros. Un año después de mudarme por fin me sentí estable, raíces puestas por elección, amistades nuevas, una vida completa sin el caos que marcó tantos años. A veces, cuando la noche era especialmente silenciosa, me sorprendía pensando en ellos. Si mamá estaba mejor, si papá aún cuidaba su jardín, si Vanessa realmente había cambiado o solo aprendió a ocultarse mejor. Pero esos pensamientos se desvanecían como humo. Yo seguía adelante. Y estaba bien. Pero cada mañana me devolvía la concentración a mi propia vida, a mi propio porvenir. La libertad aún se sentía rara. Ya no revisaba mis reportes de crédito como una obsesión, ya no me sobresaltaban los números desconocidos, ya no caminaba con el peso del caos familiar sobre los hombros. Avanzaba siguiendo metas que yo misma había elegido. Perdí a una familia, pero me encontré a mí misma, y la mayoría de los días sentía que el intercambio había valido la pena.
Algunos puentes arden para iluminar el camino hacia adelante. No todas las historias terminan con un abrazo o un reencuentro. A veces la distancia es lo que sana. La mujer que ahora redactaba informes en una oficina de esquina ya no tenía nada que ver con la chica a la que culparon por los fracasos de su hermana. Evolucioné entre ruinas y reconstrucción. Las metáforas del Fénix me parecían exageradas para la calma silenciosa de haber recuperado mi vida. Mi historia se había separado por completo de la suya. Ya no compartíamos capítulos. Solo quedaban ecos de lo que fue y la claridad de lo que es, una carrera sólida, cuentas en orden, una existencia tranquila. Todo aquello que decían que le había arrebatado a Vanessa lo había construido con mis propias manos. Y la ironía era evidente. Ella trató de robarme la vida y, en lugar de eso, me liberó de la suya. La consecuencia más inesperada. Sus acciones rompieron los lazos que yo nunca habría tenido el valor de cortar. Una liberación forzada a través de la traición. Cerré la laptop. Otro día productivo concluido. El mañana traía nuevos desafíos, ninguno relacionado con viejos dramas. El pasado, por fin, era pasado. El futuro, enteramente mío. Sin volver la vista atrás, sin remordimientos, sin necesidad de reconciliación. Solo hacia adelante. Siempre hacia adelante. Hacia una vida definida únicamente por mis propias decisiones.